Ahí. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí, por compartir un domingo más de este ciclo de conferencias libres y gratuitas de la institución. Quiero comentar que en este mes de julio han comenzado diversos cursos. El curso de tarot, porque hay muchos de los que están aquí que lo están haciendo. Pero además tenemos otros cursos, por ejemplo el de Hatha Yoga, que también comenzó este mes de julio, y el de Tai Chi Chuan, ejercicios físicos también para la salud, además de todos los grupos de estudio, las ramas teosóficas y otras actividades que está desarrollando la casa. Así que los que tengan interés en recibir toda la información, tenemos en el hall un cuadernito donde pueden dejar sus datos. Veo que algunos lo han hecho el día de hoy, así que bueno, van a recibir toda la información que desarrolla la institución. Bueno, ya habiendo hecho un poquito de estos comentarios, quiero agradecer al licenciado Bernardo del Guercio, porque hoy teníamos programada otra conferencia, que bueno, por una cuestión de fuerza mayor del expositor, que está con una fuerte gripe, llamé aquí a mi querido amigo Bernardo del Guercio, y él me dijo, sí, no tengo ningún problema, porque él tenía la que va a dar el día de hoy, es una conferencia que estaba programada para el 15 de septiembre. Así que bueno, él vino al toro y dijo, voy a estar. Así que bueno, está aquí y yo le quiero agradecer y le vamos a agradecer con un aplauso. El tema que tenía, digamos ya, y que va a desarrollar hoy Bernardo del Guercio, es un tema súper interesante. Él es un súper estudioso. Y ahora, bueno, nos va a contar, a ver de qué se trata esto, ¿no? Es la logoterapia sagrada. Bernardo del Guercio, para los que no lo conocen o recién lo conocen un poquito, es psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en el año 1984. Realizó un posgrado en terapia de parejas, realizó también estudios de medicina. Se desempeñó como visitador médico durante unos cuantos años, ejerce y ha ejercido la docencia en distintas universidades e instituciones de nivel terciario y secundario, orientador vocacional en varias instituciones y en su consultorio. Es terapeuta floral, escritor, con varios libros de su especialidad. Durante décadas ha ejercido la terapia integral armonizadora en su consultorio. En 1993 se le ha otorgado el premio Obelisco de Oro en reconocimiento a su excelente trayectoria en el campo de las terapias florales. Embajador de la Paz, de la Federación de la Paz Universal, es disertante en programas de radio y televisión y expositor en congresos sobre diversos temas de psicología individual y de pareja, esencias florales, fitoterapia, guisanoterapia, logoterapia y también sobre la vida y obra de Mozart y el efecto beneficioso de su música. Así que bueno, hoy lo tenemos con esta hermosísima e interesante conferencia que es la logosofía, la logoterapia sagrada. Gracias, Fernando. Gracias. Tiene también. Bueno. Vamos a dedicar esta conferencia a Silvio, porque hace muchos años, sentadito acá en primera fila, yo tuve la enorme suerte de escuchar una conferencia brillante que dio Silvio sobre Séneca. Y hace un tiempo me puse a reflexionar, a mí que me gusta integrar cosas, y unir Séneca, Víctor Frankl,
Alfred Adler y Edward Roth. Ustedes saben, casi todos son unos resilientes bárbaros, ¿no? Porque ahora, hace un rato estábamos hablando acá con la querida Jorgelina. Sí, Frank era un flor de resiliente, el único hombre que después de estar en 4 campos de concentración se escapa y se vuelve a meter por el agujero porque le quedaba en la conciencia la cara de un paciente y la responsabilidad tenía que estar adentro. No cualquiera se vuelve a meter dentro de un campo de concentración. Es gente muy especial. Bach, que inventa o descubre esto, premiado por Dios, lo de las esencias plurales, pero eso lo hace en las 2 últimas décadas de su vida, que son la chapa que le regala Dios, porque él se ponía a trabajar sin parar, y por eso miraban la lucecita del laboratorio y decían la luz que nunca se apaga, y esa fue lo que transformé la frase literal en metafórica para dar muchas conferencias de él por lo admirable que fue su vocación de dejar legado. Adler, que cuando termina de dar la conferencia número 100, en una gira inmensa en esa época, con lo que eran los viajes entonces, y eso lo cuenta su secretario, y yo lo leo en la Biblioteca Nacional, en una página de un diario de 1937. Él no manifestaba ninguna enfermedad, pero se muere del corazón porque se sobreexige, le agarra un ataque en la calle y muere en la ambulancia, en Escocia. Pero él amaba eso. Por eso estamos hablando de gente que amaba lo que hacía, creía lo que decía y eran íntegros, cumplían eso. Hoy quizá entre las láminas pongamos, en un momentito voy a decir algo no elogioso en cuanto a la institución iglesia, pero en otro momento va a haber un homenaje que tengo siempre por mi sacerdote, que es mi santo personal, el padre Pablo Tisera, porque tuve el lujo de verlo en acción. Vi que era lo mismo lo que decía que lo que hacía a lo largo de toda su vida. Por eso lo adopté como mi santo personal y está puesto su imagen en la puerta de mi consultorio para que me ilumine y proteja a todos mis pacientes. Lo vi en acción. Amo esa gente, la gente que es igual en lo que dice y en lo que hace. Y el primero que mencionamos, Séneca, se tuvo que aguantar a 3 emperadores. 3 emperadores seguidos, con el último Nerón, tuvo que cumplir la orden de suicidarse. Pero también era un hombre coherente en lo que hacía y su línea de conducta. ¿Por qué el nombre de logoterapia sagrada? No quiero poner nombres pedantes, rimbombantes, pero es lo que sentí. Amo la logoterapia, es lo que hago desde hace 4 décadas exactas. Creo en esto, pero tampoco soy dogmático. Me gusta aceptar lo bueno de otras teorías para no ser un dogmático cómodo que estudia un solo autor y encaja de prepo toda la problemática del paciente a lo único que estudió. No ser un fanático, todo lo contrario, quiero integrar. En este caso le agrego el adjetivo de sagrada porque vamos a hablar de virtudes y qué mejor que la logoterapia para tratar de ayudar espiritualmente al paciente a ir elevándose, perfeccionándose. Porque la logoterapia tiene que ver con el humor, con la responsabilidad, con la libertad responsable, la verdadera libertad, la libertad responsable, y con valores, y con la trascendencia, con dejar legado, con pensar en el otro.
Nadie es absolutamente nada por sí mismo en un individualismo. Eso en neurosis, de acuerdo a Alfred Adler. La salud está siempre en función del interés comunitario. Si no, no hay salud. Justamente, montones de enfermedades en logoterapia o de padecimientos se solucionan o se mitigan cuando uno hace una tarea en función del prójimo, del próximo. Y qué bueno haber dicho padecimiento, porque padecimiento nos lleva al pathos, con TH. El pathos, de donde viene patiens, paciente, y entonces el pathos, que de ahí venía la confusión con la palabra patología, pues patología no es estudio de lo anormal. Esa es una definición a un nivel más simplón. A un nivel más profundo, lo patológico es el estudio de cómo los afectos nos afectan y nos generan afecciones, o sea, de los padecimientos. Los padecimientos, y acá nunca vamos a usar la palabra pecado, pero sí vamos a tener que hablar de lo que empieza siendo los 7 pecados capitales. Pero vamos a explicar que son 9 y por qué querían decir 7 y no 9. Entonces, así vamos a arrancar. ¿Por qué querían ocultar los otros 2? Y después, viendo uno por uno estas 9 tendencias a tener un defecto del paciente, pueden en un diálogo terapéutico empático, con empatía, lograr que se transformen en virtudes. La Iglesia habla de 7 pecados capitales. Uno de los que falta es el miedo, y otro de los que falta es la vanidad. Vamos a ver por qué falta el miedo y por qué falta la vanidad. ¿Por qué falta el miedo? Porque a la religión no le interesaba que el miedo se entendiera como algo malo. Todo lo contrario, querían que la gente estuviera asustada y que cada uno estuviera lo más sometido posible. Necesitaba que hubiera miedo, no que se viera el miedo como un defecto. Entonces, al revés, si en vez de creer que el miedo era un defecto, pensaban que era una virtud, mejor. Así que fueran temerosos. Y el otro pecado, la vanidad, no les convenía porque los sacerdotes siempre estaban buscando la atención y estaban en el centro de todo, y entonces hubieran sido vistos como vanidosos. Entonces tampoco le convenía a ese. Por eso, después acá agregamos a los 7 2 y van a ser 9. Y algo más. En realidad, uno de los pecados capitales, que era la ira, en realidad podemos decir que la institución iglesia ejerció la ira con la Inquisición. Bueno, hecha esta introducción, porque es muy importante que nadie nos lave el cerebro y ser libres pensadores y tener las cosas claras y pensar por nosotros y no lo que nos hagan pensar, siempre. Entonces, por otra parte, se criticaba muchísimo el orgullo. ¿Pero por qué lo criticaban tanto? Porque no querían que nadie se pusiera al mismo nivel, como que nadie pensara, que entonces que la gente fuera pero muy humilde, para que nadie se animara a ponerse al nivel de la iglesia y a cuestionar lo que le decían. Hecha esta introducción, ahora vamos a pasar a Séneca y explicarles por qué, entre otras razones, después de esa memorable conferencia de Silvio me puse a investigar sobre Séneca, y pasa estas cosas, lleva todo un proceso de maduración, de tiempo, donde algo a uno cada vez le gusta más,
hasta que llegue el momento como que el alumno está listo y ahí sí le viene una ayudita, una chispita para integrar un conocimiento con otro. Séneca había escrito: no hay nada que no pueda vencer el espíritu humano. Con una práctica asidua, todo llega a sernos familiar. Se puede todo lo que se quiere. Todas las virtudes cuestan poco. Todos los vicios cuestan caro. Y esto me encantó. Todas las virtudes cuestan poco. Todos los vicios cuestan caro. O sea que no es negocio seguir en un defecto si uno lo puede transmutar. ¿Y cuánto lo vamos a hacer? Había un profeta, Gilel el Sabio, que decía: si no lo hago yo, ¿quién? Si no lo hago ahora, ¿cuándo? Y me encuentro, hubo 3 emperadores que le hicieron la vida imposible, dijimos, a Séneca, pero hubo otro emperador que fue un gran filósofo, Marco Aurelio. Y él dijo: no existe otra situación tan adecuada para filosofar como aquella en la que ahora te encuentras. Entonces lo vamos a hacer ahora. Bueno. Séneca es el de la famosísima frase: a quien no sabe a qué puerto encaminarse, ningún viento le es propicio. Entonces tenemos que tener, y esto es logoterapia pura, una meta, un horizonte, porque esta es la logoterapia. Uno tiene que saber qué propósito tiene, hacia dónde se encamina, en tener una esperanza, un móvil, un proyecto. Por lo tanto, eso es lo que hay que contagiar en la terapia, y en este caso vamos a hacerlo con cada tipo de paciente. Vamos a imaginarnos pacientes imaginarios. Todos somos pacientes. Al decir pacientes, no hablo solo del paciente en el consultorio, hablo de mí, hablo de todos. Todos padecemos, todos somos pacientes. No pacientes de tener paciencia, sino pacientes de estar padeciendo algo. Bueno, hay un tipo de paciente, voy a aclarar pronto porque está esto del humor. Les empiezo a decir, la solución única del paciente que voy a describir ahora es llegar al humor, para no volverse insoportable él para sí mismo y para los demás, para poder vivir mejor. El paciente perfeccionista, maestro, moralista, de sólidos principios, reformador, tiene una ira interior que intenta no exteriorizar. Se siente cargado de la necesidad de hacer lo correcto en todas las situaciones, de ser íntegro. Tiene resentimiento, ve todo en blanco y negro. O estás conmigo o estás contra mí. Le hierve la sangre si no le dan la razón. Es detallista, ordenado, tolerante, ético, juicioso, comprometido. Le interesa muchísimo ser buena persona. Tiene la ira a flor de piel, se la traga o la expresa con vehemencia. El paciente debe aceptar con calma las circunstancias y a los otros y a sí mismo y acostumbrarse a jugar. La única solución que tiene este hombre es un buen hombre, que quiere las cosas correctas, pero para no estallar es desarrollar el sentido del humor, desarrollar el niño interior. Debe transmutar la ira y el resentimiento por la paciencia y la serenidad alegre. El paciente destaca la maldad, la corrupción o los defectos de los demás. La ira es la forma suprema de la rabia y la indignación. La ira o rabia está reprimida en este paciente. Esto lo lleva a la continua frustración. En el infierno de Dante, los que están en el quinto círculo, inmersos en el fango, se golpean y se injurian eternamente.
El paciente debe aprender a tolerar a los demás y sobrellevar los conflictos con buen ánimo. A la ira como defecto le corresponden la prudencia y la serenidad como virtud, y la apatía como exceso o distorsión. Porque viene bien empezar a aclarar esto. El tema es un poquito más complejo de lo que parece, en cuanto que no es que esto se opone a esto, sino que además puede haber un exceso. Nos podemos pasar de rosca. Es decir, por un lado puede estar la ira, por otro lado puede estar la serenidad, pero la distorsión sería volverse apático. Vamos a aprender que en los 9 casos puede estar el defecto, la virtud o el exceso. Las patologías posibles son, en estos tipos de pacientes, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de personalidad depresiva, trastornos en el comer, culpabilidad paralizadora, comportamientos autodestructivos. Las señales de alarma son cuando la persona, el paciente o el terapeuta o su entorno detectarían que hay que actuar. Posturas rígidas. Que hay que actuar. Hay que actuar. Posturas rígidamente inflexibles. Actitudes muy críticas, estallidos de cólera, intolerancia y condena. El paciente perfeccionista cree que tiene la obligación de arreglar todo. Dios nos hizo flexibles, nuestra columna vertebral es flexible, con su curvatura para un lado, para el otro, para el otro, para el otro, sifosis, lordosis, sifosis, lordosis. Después de una tormenta vamos a ver ramas quebradas caídas de un árbol, nunca vamos a ver un junco quebrado, y eso es lo que dijo Pascal, que somos, el hombre es un junco que piensa, bueno, y la postura flexible puede ser rígida si quiere alguna vez, porque justo como es flexible puede ser lo que quiere. Si quiere puede ser flexible, si quiere puede ser rígida alguna vez. El rígido no, el rígido quiere ser rígido. Lo contrario es el humor, o la forma de poder entonces vivir la vida, porque para una persona que busca lo correcto es difícil, porque a cada rato se lleva a disgusto, ¿verdad? Entonces, bueno, acá tenemos estos 9 tipos pintados por una española, es una hermosa obra de arte. Acá tenemos a Santo Tomás Moro, el autor de la frase de la oración del buen humor. Felices los que saben reírse de sí mismos porque nunca terminarán de divertirse. Y él cumplió. Y él cumplió porque él fue coherente con su palabra, con lo que pensaba, lo que hacía, dio su vida, y con una despedida tranquila, las cartas a su hija, bien. O sea, fue un hombre íntegro también. La soberbia, que tiene que ver con la ira, soberbia era la ibris, lo híbrido, lo que no produce nada. El humor, el humilde y lo húmedo, el humus y lo fértil. Y la soberbia, de acuerdo a Quevedo, que le dio el nombre a estos anteojitos, la soberbia nunca baja de donde sube porque siempre cae de donde subió. Bueno. Qué bajo te has caído, Bernardito. Bueno. Ahora vamos a pasar a aclarar de acuerdo a Séneca cómo puede ver distintas categorías de faltas, qué observación, qué sutil que es. Él dice que las faltas cometidas por lujuria y codicia son más graves que las cometidas por ira, porque el paciente que monta en cólera parece desviarse de la razón con cierta pena y con goja interior, mientras el paciente que yerra con lujuria y codicia, derrotado por el placer y la ambición desmedida, se muestra flojo en sus faltas. El que peca con placer
merece mayor reprobación que el que peca con dolor. Un paciente que ha sido víctima de una injusticia previa y se ha visto forzado a montar en cólera por dolor es más respetable que ese que se ha lanzado a la injusticia por sí mismo. Hacer el mal por crueldad, o anunciar el mal, o reírse, o anunciar que te voy a anunciar más, o el mal por el mal. En cambio, es decir, hay distintas graduaciones. Vamos a ver ahora al paciente orgulloso, soberbio, que en realidad me apuré a sacar la lámina porque era este, el de la soberbia, era el que vio y el que se caía después. Cuanto más alto se sube, después más fuerte la caída, ¿verdad? Pero acá más que la soberbia, además de soberbia, vamos a ver el orgullo del que se cree salvador y se mete en lío porque siempre está ayudando a los demás. Y vamos a ver la diferencia, y vamos a tener que prestarle mucha atención, entre orgullo y humildad, y cuál es la verdadera humildad, porque ojo de no confundirlo con la falsa humildad. Freud cuenta en la visita a la Universidad de Clark en Estados Unidos que tiene un diálogo con alguien y alguien le dice al otro, sí, usted es uno de los más grandes y famosos profesionales de este momento. Y él contestó, no, hizo así, montones no. Y él cuenta, con un solo no hubiera sido suficiente. O sea, se dio cuenta que detrás había un orgullo inmenso, ¿verdad? Una sobreactuación. El paciente orgulloso, ayudador, salvador, soberbio, tiene la atención puesta en los demás y en sus necesidades y en cómo ayudarlos. Se siente necesitado. Es la caricatura de la madre judía. La caricatura de Edith Mame es que se siente necesitada. No está enfocado en sus propias necesidades. Puede ser complaciente, adulador. Se descuida a sí mismo. ¿Se dan cuenta? No. Deja de cuidarse a sí mismo por el otro. Hace acordar a determinada flor que vaya, el castaño rojo. El paciente humilde toma solo aquello que necesita y nunca tiene la sensación de que le falta algo. Comprende que no todo lo que le pasa tiene que ver con él. Tiene que entender un ser humano que no todo lo que pasa en el mundo es ni mérito de él ni culpa de él. Por ejemplo, si hoy se largaba acá una tormenta y no venía nadie, no es que el título de mi conferencia no convocaba gente, por ejemplo, cosas así. Entonces, pero es tan orgulloso este paciente que es egocéntrico, que se olvida de la meteorología y de todo lo que no tenga que ver con él mismo. Cree que todo tiene que ver, para bien o para mal, con él, como si él fuera el ombligo del mundo. La falsa humildad es la postura utilizada para ocultar la personalidad egocéntrica. En la verdadera humildad, el paciente confía sin ofrecer resistencia y con alegría a Dios, que crea y guía todo, porque sabe que tiene buenas intenciones y reconoce su propia limitación. En la falsa humildad, el paciente realiza una sumisión con hipocresía y desgano. El paciente compra la benevolencia divina, finge someterse con humildad. El paciente humilde posee una verdadera estimación de sí mismo. El paciente soberbio se cree más de lo que es. El paciente soberbio puede jactarse de poseer lo que no posee en una especie de mentira, atribuirse falsamente lo que no tiene. O puede despreciar a los demás y desear que todos lo miren. El paciente orgulloso es egoísta y egocéntrico. Es incapaz o renuente a reconocer su propio sufrimiento.
niega muchas de sus necesidades mientras intenta ayudar a otros. Debe recordarse a él mismo que no es mejor ni más importante que nadie. Al orgullo o a la soberbia como defecto le corresponde la humildad como virtud, no la falsa humildad, y la pusilanimidad como exceso o distorsión. Las patologías posibles son trastorno de personalidad histriónica, hipocondría, somatización, trastornos en el comer, acoso. Las señales de alarma son actuar con la sensación errónea de tener derecho, episodios de manipulación, síntomas físicos de problemas emocionales. Esto de la sensación errónea de tener derecho es el narcisista que tiene derecho a todo. El paciente ayudador, salvador, cree que tiene que tender la mano a los demás para conquistarlos. En vez de esto, puede ser una persona dispuesta a ayudar, pero conociendo sus límites y sin intención de conquista. Bueno, el que tenemos aquí es en su asteroide el vanidoso con el principito, que el principito se va del asteroide horrorizado, porque le pide que lo aplauda, y que lo aplauda, y que lo aplauda, y el principito no entiende nada, que lo aplauda porque quiere que lo aplauda. Entonces, el paciente vanidoso, en forma desmesurada, desea sentirse importante, popular, bello. Este deseo desmesurado y poco realista le genera dolor. Es un narcisista buscador de estatus. Necesita ser reconocido y sentirse exitoso. Es especialista en adivinar qué necesita el otro y dárselo. Es un camaleón para satisfacer los deseos del otro. Escoge las verdades que le convienen. Acaba creyendo lo que quiere. Cae en un autoengaño. Debe aceptar que es amado por ser quien es y no por lo que logra hacer. Esto es importantísimo. Se dan cuenta el círculo vicioso en que puede caer uno si uno necesita vivir así en una mentira. Hay que romper esto y transformarlo en un círculo virtuoso. El paciente debe transmutar la vanidad, la superficialidad, el engaño, la mentira, la falsedad, la vanagloria, por la veracidad, la sinceridad, la autenticidad, la armonía. El paciente vanidoso manipula a los demás mostrándose encantador. Intenta que el ego se sienta valioso sin recurrir a su fuente espiritual. A la vanidad, o al engaño, o a la mentira, o a la superficialidad como defecto, le corresponde la autenticidad o la veracidad, o la sinceridad, o la armonía como virtud. Las patologías posibles son trastorno de personalidad narcisista, hipertensión, depresión, comportamiento psicopático. Las señales de alarma son agotamiento físico debido a una implacable adicción al trabajo, falta de sentimientos y vacío interior, episodios graves de cólera. El paciente vanidoso cree que tiene que actuar para obtener posición y atención. Ahora vamos a ver una obra de arte de Sericó sobre la envidia. Miren, elegí esta obra de arte por los ojos, por la mirada. Está como que explota de envidia. El paciente envidioso es muy emocional y sentimental. Es carenciado, busca atención y cariño que lo salven. Se compara por debajo
Este es el secreto de todo. Es una persona que siempre se está comparando por debajo de los demás. Siempre está envidiando lo que tiene el otro. Capaz que tiene menos que él. Dicho sea de paso, la envidia es el sentimiento más primitivo y arcaico que existe, más aún que los celos. Para que haya celos tiene que haber 3 personas. Para que haya envidia alcanza con 2. Es un sentimiento anterior. Y los celos pueden tener que ver con el amor, un amor posesivo, pero amor al fin. La envidia, en cambio, se desea aniquilar y destruir al otro. Y se le desea el mal al otro. De ahí la etimología, envidiar es mirar mal. Es artista, romántico, melancólico, esteta, víctima, trágico, hipersensible. Tiene exagerada emotividad y cambios de humor. Se revuelca en la autocompasión. Quiere decir que se regocija autocompadeciéndose. Está triste o deprimido, melancólico, decepcionado, con baja autoestima. Tiene un continuo fantasiar. Debe lograr ser ecuánime y tener constancia de ánimo e imparcialidad de juicio. Debe transmutar la envidia por caridad, empatía y solidaridad con los demás, sin distinguir entre el que tiene y el que no, entre el amigo y el enemigo. El paciente trata a los demás con desdén, como si no fueran nadie y no valieran y no importaran nada. El paciente envidioso debe dejar de hacer comparaciones negativas. Anhela lo que le falta y no ve los muchos bienes que hay en su vida. Desea tan intensamente el bien ajeno que le desea desgracia al otro. El paciente envidioso cree que tiene que aferrarse a los sentimientos e intensificarlos mediante la imaginación. Bueno, y otra vez le pedimos ayuda a Saint-Exupéry, porque este es el otro personaje del Principito, el hombre de negocio, que el Principito decía, es un champiñón. Pero lo que me interesa acá es una cosa. No solo que para el hombre son más importantes los números que las personas y que los números cierran, sino lo más importante, que no lo mira. No hay empatía, no levanta la vista. No lo mira al Principito, está con sus cuentas y sus papeles, o sea, está aislado. Vamos a hablar de eso, del paciente aislado, avaro de sí mismo, no se da al otro, es codicioso, levanta un mundo frente al mundo, se aísla con sus cosas. Sus cosas suelen ser escasas. Se entrega al estudio a saber mucho de cosas muy concretas. El paciente debe transmutar la avaricia, tacañería, codicia, por desapego sano, generosidad, caridad. Tiene amor desmedido e irracional por los bienes propios. Cree que carece de recursos interiores y que una relación intensa con los demás lo conducirá a un agotamiento. Se abstiene del contacto con el mundo, reduce al mínimo sus necesidades. El paciente debe transmutar la avaricia por la generosidad, el desprendimiento, el altruismo y no dudar de brindar lo propio a quien más lo necesite. A la avaricia como defecto le corresponde la generosidad como virtud y la prodigalidad o esplendidez como exceso o distorsión. Ojo, atenti, que con el defecto, la virtud y la distorsión, ¿verdad? Yo he conocido casos de pacientes, familiares de pacientes, que después de tener un trastorno le venía una enfermedad que tiene un nombre que para mí era hermoso, porque por el tema del hijo pródigo siempre me encantaba la palabra, ¿no? Pero a veces se habla en psicología de prodigalidad cuando alguien
se abusan de él porque ya perdió la noción de los bienes, las cosas y empieza a regalar todo, pero ya es una distorsión. Entonces, acá el tema es, por un lado, la avaricia y por el otro lado, la generosidad. Las patologías posibles son trastornos esquizoides, crisis psicóticas, depresión, suicidio. Las señales de alarma son mayor tendencia al aislamiento, descuido físico permanente, abandono, insomnio grave crónico, creciente excentricidad, rechazo a la ayuda o incluso hostilidad hacia ella. El paciente aislado se aparta de la realidad para abrazar conceptos y mundos mentales. Bueno, muchas veces di conferencias sobre miedo, fobia, ataque de pánico. Ahora vamos a hablar justamente de la otra posibilidad, de pacientes miedosos. Y también acá vamos a hablar de, y prestarle mucha atención al defecto, a la virtud y a la distorsión. Lo contrario a la cobardía es la valentía, el valor. El peligro, el exceso, la distorsión es ser temerario. Muy bien. Entonces, el paciente miedoso está angustiado, es ansioso e inseguro. Su angustia lo desconecta del aquí y ahora y lo proyecta al futuro. Está en la duda constante, necesita mucho conocimiento para salir al mundo, desconfía de sí mismo, es muy cauteloso, cobarde, desaprovecha muchas posibilidades de desarrollo y realización, adora la autoridad y al mismo tiempo la teme, es leal y responsable, puede ser fóbico o contrafóbico y temerario. Contrafóbico es la huida hacia adelante. Claro. No confía ni siquiera en sí mismo. Esto lo lleva a un constante estado de ansiedad e inseguridad. El paciente debe transmutar la cobardía, el temor o la temeridad por el valor, la valentía y la fe. Tanto la fe como el humor son el reverso exacto del miedo. El valor consiste en arriesgar de forma irreflexiva e ingenua. Perdón, no sé si me tragué no y lo dije mal. El valor no consiste en arriesgar de forma irreflexiva e ingenua la cabeza, sino en superar el temor conscientemente. Solo el que siente miedo puede ser valiente. O sea, miedo podemos tener todo y hasta es una condición necesaria para saber cuándo tenemos que estar en alarma. El tema es cuando exageramos, lo distorsionamos. Pero el tema es superarlo. Ese es el valiente. El valiente padece un sentimiento físico opresor en la zona cardíaca y en la parte superior abdominal. Se resiste de manera más o menos consciente a un acontecimiento que supone, ahí está el tema de ansiedad anticipatoria, de imaginación, de miedo al miedo, de presagio, miedo a no se sabe qué, miedo a lo desconocido, miedo a cosas que quizás nunca ocurren. Entonces, que supone o sabe que conlleva su sufrimiento. La ansiedad lleva al paciente a temer cosas que no están ocurriendo. El paciente manipula quejándose y poniendo a prueba la lealtad o el compromiso de los demás. Al miedo, al temor, a la cobardía como defecto, le corresponden el valor, la valentía, la fe como virtud y la temeridad como exceso o distorsión. Las patologías posibles son paranoia y ataques intensos de ansiedad. Las señales de alarma son intensos ataques de ansiedad y pánico,
fuerte sentimiento de inferioridad, depresión crónica, miedo constante de perder el apoyo de los demás, aferramiento a relaciones abusivas y no sabe decir no. El paciente miedoso depende de algo exterior para orientarse. Él necesita algo de afuera. Hay una parte, Filipenses 4, 11, 12. Dice, sé disfrutar de una buena comida y sé pasar hambre. San Pablo a los Filipenses. Saber contentarse con lo que nos llega, no rechazar nada, no suspirar por nada. Saber encontrar satisfacción en la realidad, sea esta de abundancia o de carencia. Tomar las cosas como vienen, imitando a los pájaros del cielo y a los lirios del campo. Esto encaja con lo que vamos a ver ahora, que es el paciente desmesurado. El paciente desmesurado, goloso, pero no estamos hablando de la gula en el sentido solo de comida, sino en el sentido absoluto, total. Desmesurado, la desmesura. Ansioso, necesita disminuir su ansiedad y sufrimiento interior tapándolo con hiperactividad. Está en contacto con la alegría desmesurada. Es escapista, exagerado, adicto. Vive apasionado por la gula, el exceso, la inmoderación. Siempre está del lado del entusiasmo, pensando en lo que va a ser después. Yo muchas veces aprendí que hay pacientes que les pregunto, y sí, logro que me contesten la verdad, me dicen, vos estás acá conmigo en este momento porque estás pensando en lo que vas a hacer dentro de un rato. Ver el aceleramiento mental, te hacen un paso más adelante. No quiere saber nada de temas dolorosos ni del sufrimiento. Busca constantemente el disfrute, lo que sea para salir de la aflicción. Se mete en líos, es adicto a la búsqueda de gratificación. Le cuesta terminar lo que empieza. Es insaciable, adicto a la adrenalina. Lo da todo al principio, después se aburre y busca algo más divertido. El paciente debe transmutar la desmesura, la ansiedad, la gula, por la planificación, la alegría sobria, la sabiduría, la sobriedad, la templanza. La templanza es lo que haría alusión este versículo. La templanza era como esos aceros toledanos que los ponían al calor y al frío, ¿no? Después está, entonces aguantarse o como algo muy rico o no como nada y siempre puedo resistir. El paciente intenta superar la sensación de vacío interior realizando numerosas ideas y actitudes positivas y estimulantes. Tiene un deseo desordenado e insaciable que lo empuja a la adicción y al despilfarro. Tiene un deseo insaciable de llenarse de experiencias. Nunca siente que tiene suficiente. Debe aprender a dominar su propia voluntad por encima de los instintos, las tentaciones y los vicios. En la Divina Comedia de Dante Alighieri están en el tercer círculo del infierno, donde son comidos por el can, Cerbero, aspecto bestial de la avidez de la comida. Están inmersos en el fango bajo una lluvia incesante de granizo y nieve. A la gula o a la desmesura como defecto
le corresponde la templanza o temperancia, la sobriedad, la alegría sobria, la sabiduría, la moderación como virtud y el ascetismo, el perfeccionismo, el masoquismo como exceso o distorsión. Entonces, para que nos quede claro, de un lado sería la desmesura, del otro la sobriedad y la distorsión sería el masoquismo. Las patologías posibles son trastorno maníaco depresivo, trastorno obsesivo compulsivo, abuso de sustancias nocivas, adicción a la adrenalina. Las señales de alarma son adicciones de larga duración, graves y debilitadoras, estados muy eufóricos, o sea, estados maníacos, el polo opuesto a la depresión, que quiere decir es una hiperexaltación patológica del yo, reacciones infantiles, bruscos cambios de humor. El paciente desmesurado, ansioso, piensa que hay algo mejor en otra parte. Este paciente desmesurado tiene las siguientes características. Es exagerado, excesos al comer, beber o hacer algo agradable. Es adicto a la bebida, al cigarrillo, a las drogas, al juego, a las telenovelas, a las series. Es acumulador, quiere tener más de lo que necesita. Es coleccionista, pero no hablamos exacto del síndrome de Diógenes, el coleccionismo patológico, sino acumula algo específico y refinado. Es ansioso porque desea algo nuevo, adormecerse, distraerse. Bueno, el paciente que viene ahora nunca va a ser paciente de consultorio, porque ustedes saben que están los que vienen al consultorio, los que son traídos, los que tienen la valentía, la honradez, la honestidad intelectual, el gran valor como valentía y como coraje y como buena intención por sí mismos y por sus seres queridos de mejorar algo. Tienen un núcleo sano enorme, sano, digno, valiente y algún problema como puede tener cualquier ser humano y que lo quiere mejorar. Y tienen la mejor intención del mundo. Hay que terminar con ese mito del tiempo de Ñaupa de burlarse, de que básico todo lo contrario. Todo lo contrario, todo lo contrario. Es el más valiente, el más honrado, el mejor intencionado. Pero este no. Este es el paciente lujurioso, prepotente, arrogante, despótico. Busca sin descanso satisfacer sus deseos más primarios en un aquí y ahora constante. Con impudicia es rastreador de emociones fuertes. Si no las consigue, se frustra. Si las consigue también, porque todo es poco para él. Expresa su ira, al revés del que vimos al principio, que reprime la ira y por eso necesitaba urgente sublimarla con humor y con un niño interior, por esa búsqueda de la corrección, de lo correcto que tenía. Este no, expresa la ira lo más contento y lo más tranquilo. Vive un comportamiento autodestructivo, vive intensamente, su conducta es provocadora, tiene un hambre insaciable de intensidad y desafío constante. Perdón, pero Sí. ¿por qué está con un bebé? Porque quiere simbolizar, la autora española, quiso simbolizar la lujuria, pero es como si fuera un rey y que acaba de tener su heredero, también quiere simbolizar eso, su masculinidad,
como que va a ser una dinastía para siempre, como acá el bastón, el poder, es como un rey, como un emperador y como alguien que una vez que se quedó, que no lo sacan más de ahí, ¿no? O del trono y así, ¿no? Sí, buena la pregunta, pues estuvo muy buena esta autora española con los símbolos y no hay que perderse ninguno. Claro. Bueno, este es San Ambrosio, el pan que tú retienes es de los que tienen hambre, de los que están desnudos, el vestido que tú guardas. Y lo puse como contraposición, este era el padre Tisera y una vez dijo en la misa, no puedo estar tranquilo si ustedes están incómodos. Todo esto lo pongo porque este es el que no tiene nada, nunca ni tuvo ni tendrá de empatía, este tipo. Y este es Jesús que se estremece. La empatía era estremecerse hasta las entrañas, estremecerse hasta la víscera, sentir dentro de uno el dolor del otro para buscar en el acto cómo ayudarlo sin la menor excusa, compadecerse, la compasión, ¿no? Esto estaba en Isaías. Hay de los que dictan leyes injustas y emiten decretos opresivos para privar de justicia a los pobres, negar la justicia a los afligidos de mi pueblo. Y este es Alfred Adler, hablando de la empatía, ver con los ojos de otro, escuchar con los oídos de otro, sentir con el corazón de otro. Por el momento esa me parece una definición aceptable de lo que llamamos sentimiento social, el sentimiento comunitario, ¿verdad? Siempre digo que un lugar que recomiendo es echar una miradita en la esquina de San Martín y Rivadavia, la pared de la catedral, ver ahí el azulejo, donde está esto. Este es San Martín de Tours. Cuando hicieron la votación pasó algo divertido, echaban la suerte, salió y dijeron no, porque este es francés. Y volvió a salir, bueno, y al final quedó, ¿no? Y está eso, lo de partir, no seguir de largo, sino partir la capa en dos, porque no podemos mirar para otro lado, el hombre tiene frío. Bueno, entonces esto tiene que ver con eso, con el tema de la empatía. Me entendí porque, para entender bien este tipo, porque este tipo psicológico es cero empatía. Todo lo contrario, es crueldad. Y disfruta. Tiene apetito por lo intenso, es vengativo, se pasa la vida insultando, pero esto revela más de él que de los insultados. Hace acordar la frase que me enseñaron en mi primer materia de psicología, que era que cuando Juan habla de Pedro, aprendo mucho más de Juan de que como es Pedro. Este apasionado de la lujuria tiene que ver con el exceso, todo le sabe a poco, quiere todo ya, sin importarle cómo, sin importarle el otro, sin entrar en razones y creyéndose dueño absoluto de la verdad. No siente culpa, nunca siente culpa porque la proyectan. La virtud opuesta a esta pasión es la magnanimidad, la palabra más linda del mundo, que quiere decir alma grande. Lo opuesto a lo despótico es la magnanimidad, el alma grande. Este puede coincidir con un perverso narcisista, que es un individuo solo interesado en sí mismo, despiadado, manipulador y despótico. Quiere controlar a las personas y las situaciones para sacar provecho, utilizando una variedad de tácticas para alcanzar sus objetivos. A veces nos damos cuenta, pero normalmente demasiado tarde, porque al principio siempre supo engañar y manipular. Después ya es tarde. Entonces, uno no se da cuenta qué es lo que está tramando, pero la mayor parte del tiempo sus estratagemas y manipulaciones son tan hábiles y sutiles que pasan inadvertidas. Puede ser encantador, sus tácticas, mentir, echar la culpa, pueden ser difíciles de detectar. El paciente infunde miedo a los demás con amenazas beligerantes, lo impulsa una constante necesidad de vehemencia, dominio y expansión. Acomete todo en la vida para imponerse. Tiene un apetito voraz, desordenado, insaciable, irrefrenable,
el paciente debe transmutar la lujuria e impudicia por la inocencia, la magnanimidad y la moderación de los placeres. A la lujuria y la impudicia como defecto le corresponde la inocencia, la magnanimidad como virtud. Y la pudibundez y la mojigatería como exceso o distorsión. Son palabras que suenan divertidas. Pudibundez, mojigatería sería beatería. Pero esta es la distorsión. Las patologías posibles son trastorno de personalidad antisocial, es antisocial, comportamiento sádico, violencia física, paranoia. Siempre van a creer que el mundo, que hay un complot en contra, algo así. Las señales de alarma son sensación paranoide de ser traicionado por su gente, falta de empatía, episodios de violencia y capacidad destructiva, planes de venganza contra enemigos, participación en comportamientos delictivos. Los lujuriosos, en el segundo círculo del infierno de Dante, son empujados por el aire, vencidos por la tormenta infernal, contrapaso y contrapeso, las dos cosas juntas, de la pasión que los abrumó en vida. El paciente prepotente, arrogante, despótico, piensa que hay que esforzarse y luchar para hacer que ocurran las cosas. Ahora estamos llegando a nuestro último tipo de paciente. Este es el paciente indolente, perezoso, que tiende a la inercia, sobrecompensada mediante actividades como la dependencia de la compra o de un hobby. Es perezoso de sí mismo, deja para después estar más presente en su vida. Quiere decir, va postergando. La palabra que está de moda ahora, va procrastinando. Entonces vive narcotizado, robotizado, postergando. Su pereza es psicoespiritual, evita conflictos, no afronta problemas, se olvida de sí mismo. Es testarudo, se resiste al cambio, no se entera de lo que siente o necesita. Por ejemplo, si tiene que ir para una rehabilitación, vamos a decir una kinesioterapia, y la va postergando, o así. Y así en distintos temas de la vida, pero la postergación siempre irracional. Perdón, ¿cómo es el enfermo este? Este sería el indolente, y que hay que cambiar la indolencia, la negligencia, vamos adelantando, por diligencia, por acción. Uno no se puede imaginar, me acuerdo cuando le hicieron, siempre cuento la anécdota sin decir el apellido. puede decir? No, pero me refiero a lo siguiente, esta es una anécdota de hace años, de los reportajes. Siempre que digo apellidos es porque los lleno de elogios, que son, por ejemplo, Adler, toda la barra, todo lo que Franklin, lo que ustedes saben, Seneca, lo que ustedes saben. Y si no, no. Una persona que yo detecté desde el principio, me pareció detectar, que iba a hacer negocio lucrar con lo espiritual, ¿no? Y entonces, pero muy soberbio, hay personas que cuando hacen una pregunta, no están haciendo una pregunta, están luciéndose. Así, y hacen una pregunta larga y la van contestando. Que le falta respeto al pobre tipo que quiere contestar, pero al final quién es el entrevistado, quién es el entrevistador, ¿no? Bueno, entonces, sí. Cuando empieza a hacer una pregunta larga, empieza una pregunta, entra y entra. Claro, dentro de la pregunta se mandó una conferencia. Sí. Bueno, y se le estaba haciendo, lo cual es un desperdicio, aparte de una pedantería, es un desperdicio enorme con la persona que, la falta de educación, desperdicio, porque enfrente estaba nada más y nada menos que la Madre Teresa de Calcuta, que me parece que valía la pena escucharla más a ella, y además estaba haciendo una excepción. Después leí, porque a ella se sentía mal dando reportaje,
pues pensaba que le estaba quitando tiempo a las personas que ella atendía, ¿no? Y entonces hizo una pregunta larguísima, que la pregunta era ¿qué es el amor? Pero mientras tanto le iba contestando. Dio una conferencia del amor y me iba a preguntar, y cuando terminó, y por educación se escuchaba, yo esto lo vi en televisión en blanco y negro. Bueno, y la madre Teresa cuando terminó le contestó en inglés, action. Le contestó una sola palabra, o sea, el amor es acción. Bueno, y ella estaba apurada para ir a hacer acción, para ser diligente, para hacer con diligencia actuar, diligencia responsable. Me acordé de esto, ¿no? Entonces, evita conflictos, no afronta problemas, se olvida de sí mismo, es una agresión pasiva. Si la persona no enfrenta los problemas que tiene que enfrentar para afuera o para sí mismo, se está agrediendo al dejar pasar el tiempo y no tomar medidas. Es una agresión pasiva. Es testarudo, se resiste al cambio, no se entera de lo que siente o necesita. Y se acuerdan ustedes que en la conferencia Mi Cuerpo Habla habíamos dicho que el cuerpo primero susurra y si no escucha el susurro después se pega un grito. Se distancia de la gente, siente apatía por todo, es peligrosamente negligente, niega la ira, es cómodo, utópico, pacificador, reconciliador, no se deja afectar por las cosas, se siente cansado, ve lo bueno en los demás, ignora cualquier cosa que amenace su paz. El paciente debe transmutar la comodidad por la acción, el amor incondicional y la diligencia. El paciente desea no dejarse afectar por la vida, tiene tristeza de ánimo y falta de disposición para acometer tareas necesarias por exceso de comodidad o falta de iniciativa. Debe aprender el compromiso de honrar las responsabilidades y empeñarse en las tareas necesarias. Honrar la responsabilidad, la habilidad para dar respuestas ante los dilemas que nos plantea cotidianamente la vida, ¿no? La libertad responsable, la libertad para hacer cosas. Debe transmutar la negligencia por la diligencia. A la pereza, la ociosidad, la flojedad, la negligencia como defecto, le corresponde la diligencia, la acción, el amor incondicional, la prontitud de ánimo para obrar el bien. Y ahí me le estoy imaginando a Teresa de Calcuta sin perder un minuto, siempre listo. La prontitud de ánimo para obrar el bien. No me la imagino perezosa quedándose un rato más en la cama, ¿no? Como virtud. Y en cambio está la psicorrigidez, o sea, la rigidez mental, estar cúbico, estructurado, como exceso o distorsión. Las patologías posibles son depresión, negación extrema de problemas graves. Y las señales de alarma son negación de problemas graves de salud o económicos, obstinación y resistencia prolongada a aceptar ayuda, negligencia general, se deja explotar, no sabe decir no. A los perezosos Dante los ubica en el quinto círculo del infierno, sumergidos en el pantano, están hundidos, privados de aire y palabra. El paciente indolente se adapta aparentemente a los demás. Lo que pasa es que lo que hace es evitar conflictos. Evita conflictos siguiéndole la corriente a las personas. No cumple las responsabilidades asumidas, es negligente. Pospone compromisos irracionalmente, procrastina. Y ahora como nota de color, como dicen, vi los animalitos con los que relacionaban estos defectos. La ira era con el león, la gula con el cerdo, la soberbia con el pavo real, parece muy bien, la lujuria con la cabra o con el conejo, la pereza con el caracol, la avaricia con el sapo,
y la envidia con la serpiente. Bueno, La avaricia con el sapo. y el sapo me lo veo tragando todo y guardando todo, ¿no? Como en vez de juntar plata, juntaría mosquitos. Pero así lo veo, ¿no? ¿Y el miedo? ¿Perdón? ¿El miedo del animal? No, porque recuerden que no tiene, desde el punto de vista de que era uno de los dos que no lo había puesto en la iglesia, y aquí vienen los 7 primeros, ¿verdad? Al revés, la iglesia quería sojuzgarnos con el miedo, ¿no? Era al revés. Casi, en vez de verlo como un defecto, casi era una virtud, ¿verdad? El temor de Dios. Exactamente, temor de Dios, tal cual. Entonces, bueno, hemos llegado al final y como siempre, como veo que hay algunas caras nuevas, le digo mi frase de siempre, bombardéenme a preguntas, por favor, si es que las sé contestar, ¿no? Y me gustaría repetir estas 2 últimas estrofas. Todas las virtudes cuestan poco, todos los vicios cuestan caro, ¿no? Y esta otra, no existe otra situación tan adecuada para filosofar como aquella en la que ahora te encuentras. Así que a mí me encantó esto, pero ojalá que haya logrado, digo que me gustó investigar en esto, pero digo, me gustaría ver qué duda trajo o qué despertó en ustedes, ¿no? Es una pregunta, una pregunta informativa, porque me llegó al alma el tipo ese que se raja del campo de concentración, Sí. vuelve Sí. para prestarle un servicio desinteresado y noble, Sí, arriesgando su propia vida. Sí. Quiero saber quién es. Víctor Frank, el creador de la logoterapia. Víctor Frank. No, pero hay algo más divertido. Después se enteró, mucho tiempo después, que así salvó la vida. Porque él se escapaba con otros y un kilómetro más allá los agarraron a todos y los fusilaron. O sea, es increíble. Mucho después se enteró eso. Él se enteró cosas en su vida mucho tiempo después. Un día estuve con una discípula de él que lo acompañaba en un congreso en Porto Alegre y lo vio derrumbarse y llorar en la pista del aeropuerto, cuando una persona años después le contó cómo su primera esposa, que estaban recién casados y estaba en el campo de concentración de al lado, uno para hombre, otro para mujer, se dejó morir de inanición, ¿no? Es así. Y otro momento de su vida que él lloró mucho es cuando llegó a su casa y golpeó en su casa y no había nadie, como conciencia cuando terminó la guerra, ¿no? ¿Vieron cuando a veces uno toma conciencia de las cosas después? ¿No? Es así. Sí, es mi querido Víctor Frank. Es bueno aclarar una cosa, ser decente. Si uno le gusta mucho a alguien, tiene que decirlo para que ustedes tomen medidas por las dudas de que vean desde qué ángulo habla uno, ¿no? Y ustedes filtrarán. Sí, a mí me gusta muchísimo Víctor Frankl, Alfred Adler y Edvard Bach, se nota y trato de unirlos. Sí, me decían, perdón. Sí, bueno, a medida que los ibas nombrando iban apareciendo los personajes, ¿no? Sí, eso es divertido, pasa con todo. Y claro, lo voy Sí, eso pasaba, me pasó en primer año de medicina, que uno creía que estaba enfermo de todo, en primer año de psicología, y pasa cuando uno estudia las flores de Bach, y acá también. Pero mi pregunta es, ¿puede ser que una persona tenga características de 2 o 3? Sí, sí. No es que se busca lo más característico para que sea de una sola. Esto que vos me decís me obliga a una honestidad intelectual, como quiero ser siempre. En el 2017 yo di aquí y en muchos lados de Capital, de Vicente López, de provincia, conferencias sobre el enneagrama. N quiere decir 9. Donde están los eniatipos o tipos psicológicos del enneagrama que van del 1 al 9. Me volví un especialista en eso y me encantó. Ahora bien,
Esto es como si yo hubiera querido dejarlo a un lado y sin hacer trampita empezar de cero, pero de acuerdo a mi visión como logoterapeuta y con lo que me gusta también, porque también Edward Bach empezó así, viendo en una reunión social aburridísima y él para distenderse cómo se comportaban las personas y entonces empezó a darse cuenta que podía venir bien hacer distintos tipos así, transmutando defectos por virtudes. Me encantó unir Adler, vuelvo a decir, perdón si repito tanto, unir Adler, Bach, Frankl y este cimiento de Séneca tan fuerte en cuanto a la ética, y ahí armar de cero yo, pero ir recordando mis pacientes a lo largo de 40 años y ver esto, ¿verdad? Ahora, ahora esto coincide con lo otro, pero no es que yo copio lo otro, sino que yo hice esto. Y como uno la logoterapia y está supeditado a los valores y a transformar defectos en virtudes para acercarnos con una guía a lo superior, entonces me gustó ponerle sagrado. Y sí, pienso humildemente que el que está más capaz para hacerlo, por su convicción, su estilo, es el logoterapeuta. Porque en una terapia psicoanalítica ortodoxa, algunos impulsos de tipo espiritual, místico, religioso, capaz que son analizados como un delirio, como una neurosis obsesiva o algo así. Y acá es al revés. Acá, de acuerdo, exactamente al revés. Acá, de acuerdo a la logoterapia, son la solución al vacío existencial de nuestro tiempo y lograr la plenitud espiritual, la plenitud vital, llenar la vida de sentido. Es exactamente al revés. Y por eso me encanta ponerle el nombre, perdón si suena ampuloso, logoterapia sagrada. Y son así y son 9. Y está bien. Pero viene muy bien lo que ustedes dijeron recién. Vos, ahora me acuerdo. Si podía ser una mezcla, me parece que era de uno, de uno o de otro y otro. Bueno, esa es una genialidad que está en el enneagrama. Y acá yo también pienso lo mismo, porque obvio que no me viene un paciente que es solamente una cosa. Nadie es así, ¿no? Todos somos como que todos tenemos un poquitito de todo, ¿no? de poetas y locos, todos tenemos y dependerá en qué momento de la vida también los peques o qué, ¿verdad? Y quizá alguna cosa la teníamos y ahora ya la fuimos entre comillas mejorando, aprendiendo, ¿verdad? Puliendo. Uno espera ser cada día un poquito mejor. El chintex que inventé yo cuando dice el licenciado, y yo digo, no, Bernardo, porque sé de memoria el día que me recibí de Bernardo, y quiera Dios que el último día de mi vida, el día que me recibí de psicólogo, quiera Dios que el último día de mi vida me pueda recibir de Bernardo. Entonces, claro, no, es eso, que cada uno de ustedes con su nombre pueda recibirse ¿cómo decir? Su propio nombre, pues cada día un poco mejor, ¿verdad? Acercarnos más al polo virtuoso. Y otra cosa, sin engrupirlo, porque si no la arruinamos. Si no se lo virtud, más bien, ¿no? Se hace una pose, y me encantó aclarar eso de la falsa humildad. A mí me gustaba a veces hacer frases chistosas entre amigos, y de golpe decía, la falsa humildad es el peor de los orgullos, y decía, como simulando hacer discursos, cosas, y resulta que ahora que lo estoy analizando, es así. La falsa humildad es terrible. La persona se manda a la parte de humilde, pero es todo lo contrario. Entonces estamos hablando de algo, acá estamos hablando de lograr cosas genuinas. Es cuando uno está solito con su alma y quizá con la ayuda de su logoterapeuta, que como bien explican, es como un oculista. El logoterapeuta no es nadie, es un humilde secretario, es un oculista, un oftalmólogo que le despeja. El que manda es el paciente, porque
Y no solo el que manda, ese es el mío. Porque somos libres y no podemos dejar de ser libres. Claro, sí. Entonces cada uno tiene la responsabilidad de mejorar. Entonces, y si el paciente no quiere va a mejorar, no va a mejorar. Claro. El terapeuta no tiene derecho a imponer nada. No tiene derecho a generar una catarata de consejos, ni de órdenes, ni de nada. Ni criticar, ni nada. Entonces, tiene que ser una guía, un auxiliar, un secretario, como en este camino maravilloso de ir transmutando defectos por virtudes, ¿verdad? Que es precioso y que es uno de los 3 actos de amor posibles. Uno puede ser el amor en la pareja, el amor que uno tiene por sus seres queridos, el amor abnegado de una madre, el enorme amor por mascotas, el amor. Puede ser el amor en la docencia. Me había dicho el profesor de la materia pedagogía que él era muy feliz por ser titular de la cátedra en la UBA, porque se había enterado que un alumno había llegado a embajador en la UNESCO y había llegado mucho más alto que él. El amor en la terapia. En la terapia se usa la frase de Píndaro, el griego, llega a ser lo que tú eres. El logoterapeuta ve lo latente, como el paciente se ve, está en un bajón y se ve como una semilla, y uno lo ve como un árbol, ve todo lo que tiene en latencia para desarrollar. Así que si pensamos en lo que el otro es, lo convertimos en lo que es. Si lo pensamos en lo que puede ser, lo acercamos al deber ser. Era la frase que copiaba Frankl de Goethe, y de esto se trata siempre, de latencias. La logoterapia es una elpidología, es una psicología de la esperanza, de apuntar a lo bueno, a lo posible, de jamás interpretar, sino siempre contener, comprender y poner la empatía que hay que poner. Les agradezco muchísimo. Iba a ser casi para la primavera y fue premio. Gracias, Carlos. Realmente, bueno, te agradecemos Gracias. en nombre de la clínica y en nombre de todos los presentes. Primero, el hecho de que hayas venido y además toda esta conferencia que nos dio con, digamos, tan en detalle, ¿no? Es decir, de todos estos tipos psicológicos y bueno, y cómo alquimizarlos y encontrar, digamos, el remedio para superarlos. Así que bueno, Bernardo, mil gracias, Mil como gracias. siempre, y los esperamos. Que haya próxima, los servicios parroquiales. Nos esperamos el próximo domingo con otra conferencia que va a estar a cargo del doctor Ricardo Viciniani, va a tratar el tema cuerpo, alma, espíritu. Vamos a ver de qué va a hablar. Sí, por eso da para mucho. Da para mucho. Quería preguntar a los licenciados para cuándo el curso de Niagara. Si acá hay interesados en el curso de diagrama, acá, bueno, Bernardo puede tranquilamente armar un Es algo profundo que viene de los maestros, ¿no? De la ciencia. Nos ponemos en los que estén interesados. Una pregunta, la charla que estaba programada para el día de hoy, ¿cuándo se...? Vamos a ver cuando se mejore el expositor porque está con gripe, así que no lo quise tampoco. Esto fue anoche. Sobre la marcha tuve que, bueno, ir cambiando, pero supongo que en breve lo vamos a tener. Por ahí a lo mejor el 15 de septiembre que le correspondía a la